Hola a todos, esta es una nueva serie que voy a ir publicando por aquí, por mi canal de YouTube. Se llama La Puerta del Espíritu Santo. Y aquí vamos a analizar mi último libro del mismo nombre, Sha'ar Ruach HaKodesh o La Puerta del Espíritu Santo. Se trata de una de las puertas de los Kitbei Arizal o los escritos de Isaac Luria el Ari, y esta es la primera vez que la obra se publica en español, lo cual es toda una novedad para todos los estudiantes de Kabbalah del mundo hispanohablante. Desde ya les puedo decir que esta es una serie de nivel avanzado, y si están viendo este video antes, los invito a ver mis series Kabbalah y Alquimia, que es para principiantes, para aprender desde cero, y que luego vean mi serie Partsufim. Ambas están aquí en mi canal de YouTube. Todo lo que explico en esas dos series está resumido aquí en mis libros Emesh y Partsufim, que seguro varios de ustedes ya conocen. Y al igual que mi último libro, todos ellos se pueden pedir por Amazon desde cualquier parte del mundo. Los links tanto a los libros como a mis series que están aquí en mi canal de YouTube los van a encontrar aquí en la descripción de este video. Como una breve introducción, vamos a hablar de la estructura de los Kitbei Arizal o las 8 puertas para ver en concreto qué es lo que vamos a estudiar durante esta serie. Entre el amplio océano de la literatura cabalística, los escritos del prominente cabalista de la escuela de Safed, Isaac Luria, el Arizal, representan una de las cumbres más altas y complejas. Sin embargo, dentro de su propio legado, existe una obra que se distingue por su naturaleza práctica y transformadora, un manual meditativo que convierte el conocimiento teórico en un camino hacia la realización personal. Esta obra es Sha'ar Ruach HaKodesh, la Puerta del Espíritu Santo. Se trata de uno de los textos que forman parte de los Kitbei Arizal, los escritos del Arizal, una recopilación de los manuscritos de Haim Vital, el discípulo más importante de Isaac Luria, en los que se reúnen todas las enseñanzas de su maestro. Posteriormente, Shamuel Vital, hijo de Haim Vital, reorganizó esta monumental colección de manuscritos en 8 secciones, conocidas comúnmente como Shmona Shearim, las 8 puertas, aunque también son conocidas colectivamente como Etz Haim, y no debe confundirse con el libro Etz Haim del mismo nombre. La colección Shmona Shearim, las 8 puertas, se compone de la siguiente manera: Shar Akdamot, que es sobre la emanación y la creación de los mundos; Shar Ma'amarei Rashbi, que es un comentario sobre algunos pasajes del Zohar; Shar Ma'amarei Rasal, que es una explicación cabalística de varios dictámenes talmúdicos; Shar Pesukim, que es un comentario sobre los versos del Tanaj; Shar Akabanot, que se divide en 2 partes. La primera detalla asuntos relacionados con las bendiciones y las oraciones, y la segunda sobre el Shabbat y las festividades. También se le conoce a esta puerta como Sha'ar Tefilá. Luego está Sha'ar HaMitzvot, que es una explicación cabalística de las mitzvot, o los preceptos, los mandamientos. Luego la puerta 7 es Sha'ar Ruach HaKodesh, que es la que vamos a estudiar y trata sobre lo que es el Espíritu Santo y la profecía, costumbres cabalísticas, tikkunim y yihudim o meditaciones. Y por último está Sha'ar Gilgulim, que explica y describe la doctrina de la metempsicosis o la transmigración del alma, la reencarnación. Además de esta colección, los Kitbei Arizal o las 8 puertas, y del libro Etz Haim, que es la obra más conocida del Ari, Haim Vital escribió varias otras obras de contenido similar centradas en las enseñanzas de su maestro, así como obras de su completa autoría, entre las que se encuentran Sefer HaKavanot, Sefer HaGilgulim, Sefer Otzrot Haim, Pri Etz Haim, Likudei Shas, Sefer HaHizyonot, entre otras. Asimismo, abordó la cábala masid, la cábala práctica y la alquimia en su obra Sefer HaPeulot, lo que evidencia su profundo conocimiento e interés por las ciencias ocultas, influenciado no solo por la mística judía, sino también por la alquimia, que igualmente estuvo en pleno auge durante esa época del siglo XVI y que integra elementos de la filosofía hermética y el gnosticismo. Sha'ar Ruach Kodesh, o la Puerta del Espíritu Santo, es entonces la 7ª puerta de las Shmona Shearim, o las 8 puertas, y a diferencia de las otras puertas que son textos teóricos, Sha'ar Ruach HaKodesh describe cómo utilizar las enseñanzas del Arizal como disciplina meditativa. Ofrece herramientas prácticas, fechas especiales para ayunos y costumbres cabalísticas para la rectificación del alma, además de yihudim o unificaciones de nombres divinos, que son meditaciones
para que el estudiante pueda lograr hacer de sí mismo una merkabah, un vehículo para que la Shejinah, la presencia de Dios o el Espíritu Santo, descienda y repose sobre él, como una paloma que desciende y protege a sus hijos bajo sus alas. El texto muestra cómo ascender a través del árbol de la vida y obtener ayuda de los mundos superiores. En definitiva, es una guía práctica para todo aquel que busca la iluminación, la unión con Dios. Este es el legado sagrado que el Ari y Sakluria nos dejó tras recibir esta instrucción por revelación directa de Eliyahu Naví, Elías el profeta. Si bien existen muchas ediciones de esta obra en hebreo, en las que los capítulos suelen aparecer en un orden distinto al original por motivos prácticos o didácticos, en esta edición, que como les dije es la primera en español conocida hasta el momento, he preferido trabajar directamente con una copia impresa basada en el manuscrito de Haim Vital, exponiendo los capítulos en el orden que se concibieron originalmente. Haim Vital dividió la obra en dos grandes partes. La primera reúne los Yihudim, que son meditaciones, y Tikkunim o correcciones, rectificaciones, que recibió directamente de su maestro Isaac Luria, y la segunda contiene los Yihudim escritos por los demás discípulos de Luria, organizados bajo el nombre de cada uno de ellos. Por cada tomo que iré publicando, que en total yo creo que serán unos 3 o 4, encontrarán también un comentario adicional de mi autoría titulado Shoshaná, con el fin de ampliar y aclarar los puntos más relevantes que iremos encontrando a lo largo de la obra. Espero que esta obra sirva para expandir la luz de la Kabbalah en el mundo hispanohablante y que cada lector pueda, a través de ella, acercarse a su dimensión más elevada, a la chispa divina que reside en su interior. Antes de ver cómo se realizan los Yihudim o las meditaciones, el Arizal nos ofrece una serie de explicaciones o discursos para entender lo que es la profecía y el Espíritu Santo. Empezaremos por ahí. El primer discurso trata sobre la importancia del estudio de la Torá, ya que cuando una persona se ocupa en el estudio y la lectura del texto bíblico en hebreo, su idioma original, y lo hace con intención pura, que es lo que se define como lishma, él se hace digno de recibir revelación, y a través de este ejercicio puede ser guiado por las almas de los sadikim o los justos de la antigüedad para conseguir rectificar el alma y volver a ser como el primer Adán, Adam Arishon. Ellos, los sadikim, pueden descender hacia nosotros a través del sonido de nuestra voz y del aliento que sale de nuestra boca. El sonido y el aliento que uno mismo emite al leer el texto bíblico va a funcionar como una merkabah, un vehículo celestial, para que ellos, los sadikim, puedan revelarse. Y mientras más precisa sea nuestra lectura, más elevada y verdadera será también la información que nos sea revelada. A lo largo del texto vamos a hablar de múltiples métodos para atraer al Espíritu Santo, cumplimientos de mitzvot, ayunos, meditaciones, entre otros. Pero, en definitiva, la lectura de la Torá se expone como un método simple y eficaz para atraer al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y también la experiencia de profecía, nebuah. De ahí la importancia de familiarizarnos con el hebreo, porque este es también llamado el lenguaje de los ángeles, Lashon Malachim, o lengua sagrada, Lashon HaKodesh. Los sadikim de la antigüedad pueden revelarse como malachim o ángeles, y a veces también son llamados ishim, hombres, o magidim, reveladores. Estos pueden venir de distintos planos, del mundo de Asiá, a través de nuestras buenas acciones o al cumplir alguna mitzvah o mandamiento, del mundo de Yetzirah, a través de una emoción o sentimiento puro que se tuvo durante el estudio, o del mundo de Beria, a través del pensamiento correctamente dirigido a la hora del estudio o la lectura de la Torá. Todo va a depender del nivel de conciencia de cada individuo. Además, el Ari menciona distintas formas en las que estos sadikim se nos pueden revelar. Incluso menciona que pueden revelarse como los ángeles con apariencia de hombres que se le aparecieron a Abraham, tal como se menciona en Bereshit o Génesis 18:2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 hombres que estaban junto a él. Sin embargo, y mucha atención a esto, al menos en la primera parte de la obra, el asunto es muy distinto. Lo que se expone aquí es que la revelación se da en uno mismo, por medio de nuestra propia voz.
Se entiende que Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y Nebuá, la profecía, es una voz enviada desde lo alto, los mundos superiores, para comunicarse con nosotros. Pero esa voz celestial solo se puede materializar a través de nuestra propia voz y boca, específicamente cuando estamos leyendo la Torá, realizando alguna plegaria especial o algo similar. Habiendo aclarado esto, podemos ahora hablar de la diferencia entre Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y Nebuá, profecía. El Ruach HaKodesh es de naturaleza femenina o pasiva y tiene que ver específicamente con el Hevel, que es aquel vaho o aliento que sale de la boca. Por otro lado, la Nebuá o profecía, que es de naturaleza masculina activa, se asocia con el dibur, que es el discurso o la palabra hablada, y además con el kol, es decir, con la voz o el sonido que emitimos al hablar. Y es importante entender que detrás de esto hay una jerarquía, porque el Ari menciona que la voz, kol, es superior al discurso, dibur, y el discurso o dibur es superior al aliento, hebel. Trataremos de explicarlo de la forma más simple posible. Del aliento, hebel, principalmente podemos esperar que se revele el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, pero no profecía. Para alcanzar el grado de Nebuá, profecía, se necesita el agente activo, que es el discurso, dibur, y la voz, kol, el sonido. También podemos agregar lo siguiente. La experiencia de Ruach HaKodesh tiene relación con la claridad de entendimiento, es decir, con la Sefirá Binah, con el momento en el que conectamos con la Shejinah, que es Malhut de Atzilut, y el alma de Adama Rishon. Y empezamos a experimentar el silencio, Dumá, del ego o la aniquilación del yo, que es también lo que la Kabbalah va a llamar bitul, autoanulación, ya que uno mismo se ve como toda la humanidad, se pierde la individualidad. Por otro lado, la nebuá o profecía, al ser activa, va a tener una relación con los parzufim de naturaleza masculina, que son Tiferet, o el hijo, y Jochma, el padre, y se entiende como una experiencia de mayor intensidad que Ruach HaKodesh, donde uno no solo puede llegar a tener una lectura directa de la mente de Dios, sino también manifestarlo a través de la voz, kol y la palabra, dibur. Luego, lo otro importante que hay que aclarar es que la voz, palabra o aliento que se revela durante la experiencia mística, como hemos dicho, en la voz física presente del individuo, puede ser tanto de uno mismo como de otros sadikim de la antigüedad. Porque si uno logró alcanzar niveles de santidad en vidas anteriores, puede hacer que esa misma voz de esa vida pasada se vista en nuestra voz presente o actual, siempre y cuando tengamos la fuerza o el nivel de conciencia para conseguir tal cosa. Y en el caso que aún no tengamos esa fuerza o capacidad, podemos igualmente tener la experiencia mística, pero aquí es por medio del alma de un sadik. Generalmente el término magid o magidim en plural se usa en este contexto para referirnos al sadik que se manifiesta como un alma adicional en uno mismo. El caso, por ejemplo, de Moisés, el mayor de los profetas, fue excepcional, porque fue el único profeta que logró hacer que su voz inicial, es decir, su propia voz, se revista en su voz física presente. Entonces no necesitó de la ayuda de otros sadikim u otras almas. Y teniendo en cuenta que la voz es superior al discurso y el discurso es superior al aliento o hebel, podemos decir que Moisés alcanzó el nivel más elevado de profecía. El caso del profeta Samuel es similar, pues él consiguió que su voz inicial se revista en su palabra y aliento presentes, pero no consiguió que su voz inicial se manifestara en el sonido de su voz física presente, como si lo hizo Moisés. Samuel necesitó de un alma adicional. Así, las posibles combinaciones entre estos tres agentes, Kol, Dibur y Hebel, o voz, palabra y aliento, son prácticamente infinitas, ya que el aliento inicial de un individuo también puede manifestarse en la voz o palabra presentes, y el discurso inicial también puede manifestarse en el aliento o la voz presente, y así. Pero finalmente el tipo de experiencia que uno puede tener siempre va a responder al nivel de conciencia en el que nos encontremos. Por otro lado, con respecto al Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, el Ari menciona que el nivel más alto fue alcanzado por David Amelech, el rey David, porque él consiguió que su aliento, Hebel, inicial, es decir, su propio aliento, se revista en su aliento físico presente,
similar al caso de Moisés, pero solo con respecto al aspecto de Hebel o aliento. Por esto se considera que David es el mejor ejemplo de Ruach HaKodesh, más no de Nebuá o profecía, ya que su naturaleza es de un nivel distinto. Podemos decir que Ruach HaKodesh es una experiencia mística, pasiva, vinculada a la inspiración divina y a un nivel alto de conexión con la Shejinah o con Malhut del mundo de Atzilut. Estamos hablando de la presencia de Dios, que otorga claridad de pensamiento. Y esta es la virtud que le permitió al rey David componer el libro de Tehilim o los Salmos, por ejemplo. Asimismo, es lo que experimentó Salomón para componer el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, junto a otros personajes a quienes se les atribuye la autoría de textos sagrados. En el segundo discurso de la obra se habla del nivel espiritual específico que alcanzó cada profeta, dado que su grado de profecía se expresa según el lugar donde su alma está anclada en el árbol de la vida. A veces se dice que la profecía de Moisés, el mayor de los profetas, proviene de Tiferet, pero en otros comentarios se dice que viene de Netzach, un nivel similar al de Aarón que está en Od. Asimismo, también se dice que el profeta Samuel profetizaba desde Netzach. El Ari da una explicación magistral para aclarar estas aparentes contradicciones. Para abordar este tema a profundidad, tenemos primero que definir dos términos, que son panim, que se traduce como cara o parte frontal, y ajoraim, que se traduce como espalda o parte posterior. Yehuda Ashlach, el Bala Sulam, en su obra La ciencia de la Kabbalah, explica que tras el nacimiento de todos los mundos y el descenso de toda la creación hasta nuestro mundo, cada nivel se dividió en dos partes, Ge y Ahab. Ge viene de las iniciales de Galgalta Beinaim, es decir, cráneo y ojos, y son los Kelim de Panim, las vasijas frontales, también llamadas 10 sefirot de Rosh o cabeza. Y Ahab viene de las iniciales de Osen, Jotem y Pe, oídos, nariz y boca, y son los Kelim de Ajorain, las vasijas posteriores, también llamadas 10 sefirot de Guf, cuerpo. Así es como se divide cada partzuf en cada nivel. Los Kelim de Panim son las sefirot que siempre se van a mantener en un estado de otorgamiento o de recepción sin egoísmo. Es lo que llamamos con intención pura o lishma, para que las klipot, el sitra achra, no tomen la luz de vida de allí. Y son las que pertenecen al rosh de un partzuf, keter jochma, y la mitad superior de Binah. Por otro lado, los Kelim de Ajoraim, que emergen de rosh, son las sefirot que se mantienen en un estado de recepción egoísta o en beneficio propio, que es lo que se conoce como lolishma, carentes de otorgamiento. Son las sefirot que pertenecen al guf o cuerpo de un partzuf, es decir, la mitad inferior de Binah y las 7 sefirot inferiores. De los Kelim de Ajoraim de un grado superior, siempre se van a formar los Kelim de Panim del grado inferior inmediato. De esta forma, se construye una escalera desde el nivel más alto hasta el más bajo, conocida en Kabbalah como la escalera de Jacob. Sin embargo, cuando los Kelim de Ajoraim de un partzuf adquieren un masaj o una pantalla, una fuerza de resistencia al placer, estos ascienden al nivel de Rosh, es decir, sus Kelim de Panim. Este nuevo nivel base, a su vez, se convierte en el nivel de Kelim de Ajoraim del nivel superior inmediato. La palabra kelim o vasijas nos recuerda que siempre estamos en estado de recepción. Sin embargo, lo que distingue un estado del otro es la intención con la que se recibe luz. Lishma, con intención pura o en beneficio del creador, o lo lishma, con intención egoísta o en beneficio propio. Cuando no se ha desarrollado un masaj o una fuerza de resistencia al placer, Binah, la madre, se encuentra en el estado ajor beajor, espalda con espalda, con Jochma, el padre, por lo que no puede recibir la luz de Jochma o la luz de vida para darla a sus hijos, que son Serampin y Malhut. Pero cuando esta fuerza aparece, Malhut asciende al nivel de Binah, y así la madre puede recibir la luz de vida, Orjaya, de Jochma, el padre, porque ahora se encuentra Panim be Panim, es decir, cara a cara, de la misma forma que Malhut, la hija, va a recibir luz de Serampin en el estado inferior. Esto es lo que se denomina la elevación de las Mayin Nukbin, las aguas femeninas. Solo mediante la elevación de las Mayin Nukbin o Man
se pueden recibir las Mayin Duhrin, es decir, las aguas masculinas del Parzuf masculino, Serampin o Jochma. Así es como uno va ascendiendo de un nivel a otro. Aclarado este punto, ahora podemos hablar de los niveles de los profetas. En cada nivel encontramos 3 niveles que se denominan Kahab, por las iniciales de Keter, Jochma y Binah, Hagad, de las iniciales de Gesed, Geburah y Tiferet, y Nehi, Netzach, Od y Yesod. Cuando se agrega Malhut, el último nivel es llamado Nehim. Moisés profetizaba desde los Kelim de Panim de las 2 secciones superiores de Netzach y Od de Seirampin, es decir, sus 3 sefirot superiores, Keter, Jochma y Binah. La profecía de Samuel venía del mismo lugar, pero únicamente del lado de Netzach. Elías profetizaba desde los Kelim de Ajoraim de la primera sección, Keter, Jochma y Binah, de Od de Serampin. Luego se dice que Ahiyá Ashiloni, quien fue maestro de Elías, profetizaba desde los Kelim de Ajoraim de las 2 secciones inferiores, Hagat y Nehi, de Od y Netzach de Serampin. Luego Aarón profetizaba desde los Kelim de Panim de las 2 secciones superiores, Kahab o las cabezas de Jochma y Binah, de Nukba o Malhut, la matronita. Como Jochma y Binah de Nukba se corresponden con Netzach y Od de Serampin, se dice que Moisés y Aarón también pueden verse como equivalentes. Así quedan aclaradas las aparentes contradicciones en este caso. Sobre Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, se menciona que proviene principalmente de Malhut o Nukba, la cual es también llamada espejo que no ilumina, para diferenciarla de Tiferet o Serampin, que es llamado espejo que ilumina. Sin embargo, en ambos niveles encontramos distintos niveles proféticos. Queda claro que todos estos niveles se refieren al mundo de Atzilut, el mundo de los arquetipos, ya que ahí las sefirot se corresponden con las almas arquetípicas. Este concepto precisamente nos indica el origen del cual emanaba el nivel profético de cada uno. De ahí que se diga que David está en Malhut, de donde proviene Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, mientras que Yosef está en Yesod, Aarón en Od y Moisés en Netzach, que son las dimensiones de Serampin o Tiferet, de donde proviene Nebuá o profecía. El Ari también comenta que desde Tiferet de Atzilut hacia arriba, que es donde se suelen ubicar a los patriarcas, Abraham en Gesed, Isaac en Geburah y Jacob en Tiferet, se encuentran niveles que están más allá de la profecía. Estos pueden entenderse como estados de Debekut, unión o adhesión con el Ein Sof, con Dios, asociados a los niveles de Yehidá en el mundo de Adán Kadmon. Esto es todo lo que tenía preparado para hoy. Los invito a estar atentos a la siguiente parte. Suscríbanse al canal, que recién le cambié de nombre a Cábala Química. Recuerden también que todos los links a las series anteriores y a los libros que están en Amazon los encuentran en la descripción de este video. Recuerden que es gracias a la venta de estos libros que yo puedo seguir generando este contenido de forma libre. Mi nombre es Doma, les mando un abrazo grande para todos.